Hola, esta es la sesión 20 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB y lo que mostraré hoy es cómo hacer el cálculo de transformadas de Fourier inversa para imágenes, es decir, para funciones bidimensionales. Este tutorial, como los anteriores, también está dedicado a la niña Coyol. La vez pasada, en el tutorial 19, mostré cómo hacer el cálculo de transformadas de Fourier directa. Es decir, partimos del espacio de las posiciones, es decir, partimos de una imagen que tenía un patrón de franjas y a esa imagen le calculamos su transformada de Fourier, que para el patrón de franjas en particular, como en unas franjas cosenoidales, nos resultó ser dos puntitos, en realidad dos cuasi deltas de Dirac, y bueno, a eso fue lo que le llamamos eso es, digamos, lo que resulta del cálculo de la transformada de Fourier. Hoy lo que vamos a hacer es el proceso inverso, es decir, partimos de la transformada de Fourier, que la voy a construir a pie, y a partir de la transformada de Fourier vamos a recuperar la función, la imagen original, la función que está en el dominio XY. Entonces, bueno, eso se corren comandos muy similares. Vamos a usar también el FFT-Shift para poder organizar los cuadrantes, como vimos que había un efecto por el muestreo y por el truncamiento de las funciones, eso quedaba desordenado, pues el FFT-Shift en el proceso inverso también aplica para volver a organizar los cuadrantes. Y el comando pues, con el que se corre la transformada de Fourier inversa se llama IFFT. Bueno, IFFT para funciones unidimensionales, pero para funciones bidimensionales, pues el comando es el IFFT migra a IFFT2. Entonces vamos a ver cómo es eso. Lo primero que voy a hacer entonces es crear la imagen. Vamos a hacer una imagen y es muy similar a la anterior. Tiene sus detalles allí que es necesario destacar, pero vamos a crear una imagen de 256 píxeles de entrada, y entonces la imagen vamos a partir desde la transformada de Fourier. Entonces voy a construir la imagen de la transformada de Fourier. Entonces para eso voy a crear una matriz que se va a llamar test image en mayúsculas, porque esta es la transformada de Fourier, y esa la voy a crear de momento simplemente como una matriz de dimensión 256 por 256 y toda de ceros. Esto es una matriz de cero. Listo. Entonces, esta es nuestra... Bueno, ahí no tenemos todavía nada de información, solamente es una matriz de ceros. Si lo que queremos construir es una imagen de un patrón de franjas, vimos en el tutorial anterior, acá dejo el enlace para quien lo quiera revisar. Vimos entonces en el tutorial anterior que la transformada de Fourier de un patrón de franjas es un par de deltas de Dirac. Entonces vamos a poner en esta imagen, en esta matriz test image, vamos a poner dos puntitos, es decir, vamos a hacer que dos elementos de matriz de esta matriz pues sea diferente de cero para lograr el efecto de las deltas de Dirac. Entonces, bueno, vienen varias cosas. Uno, si la imagen es de 256 píxeles, pues su centro debería ser, la mitad de 256 es 128. Es decir, si ponemos quiero poner las dos deltas de Dirac, una a un lado de la otra, es decir, pero está el centro de la imagen, voy a poner una delta de Dirac a la izquierda y otra delta de Dirac a la derecha. Entonces, si la imagen tiene de dimensión 256, entonces podemos hacer lo siguiente. ¿Qué tal si decimos que test image, que en la posición, para que quede exactamente en el centro, entonces vamos a ubicarlo en la fila 128 y en la columna el centro es 128, entonces vamos a hacerlo un píxel antes, en la 127 vamos a decir de que esto sea igual a 1. Ahí tenemos, digamos, un pixelito. Y vamos a poner otro píxel, digamos otra delta de Dirac, justamente en la posición vecina, pero este es el delta de Dirac que está en el lado izquierdo.
llamémoslo simplemente como delta izquierda, y esta va a ser la delta de Dirac, que va a estar en la derecha. Pero bueno, me falta acá la misma fila, pero en la columna 129. Va a haber cosas allí. O sea, quiero forzar el error para mostrar qué es lo que va a ocurrir. Entonces, muy atentos a lo que estoy escribiendo. Entonces, esto nos da, tenemos una matriz que tiene ceros y tiene dos puntitos. Los que están en estas coordenadas tienen unos. Vamos a ver cómo se ve eso. Si le damos, si escribimos, invocamos el comando image sc de tsimage y digámosle que sea true size, como mostré la vez pasada, que el true size pues nos garantiza de que la imagen se va a mostrar en escala real. True size, y digámosle color map gray, para que nos quede como en escala de grises. Corramos esto a ver qué es lo que tenemos. Entonces, acá están esta es la, bueno, la estamos haciendo a pie, ¿no? Entonces esta es nuestra transformada de Fourier. Fíjense que hay dos puntitos, tal vez quedaron muy cerquitas, quedaron muy juntitos, entonces vamos a separarlos un poco. Vamos a dejar, el 128 indica la fila, o sea, aquí está el 128 y el 127 y 129 indican las columnas respectivamente. Entonces, ¿qué tal si vamos voy a poner otro índice, digamos una variable de control que llamémosla P simplemente. Llamémosle este P igual a 5 de momento, por decir algo. Y entonces para con esa variable P poder controlar la posición de las deltas de Dirac. Es decir, cuando P sea 5, como lo quiero hacer, pues entonces ahorita me van a quedar a 5 píxeles del centro. Es decir, va a tener una distancia de 10 píxeles. Bueno, va a ser 11 con el del centro, pero en fin, entre las deltas de Dirac. Vamos, eso lo podemos hacer así, que tsimage sea igual a el centro menos P y el otro que sea 128 más P. Entonces, con esta variable P que acabo de crear, controlamos la posición de las deltas de Dirac. A ver, corremoslo de nuevo. Ya están un poquito más separados. Si le hacemos P igual a 10, pues entonces va a quedar más separado. Y bueno, tenemos como control sobre la posición, ¿no?, de las dos deltas de Dirac. Démosla así con P igual a 10. Entonces, en principio, si esta es abro comillas, la transformada de Fourier y queremos obtener la imagen en el dominio del espacio, pues solamente es correr el comando IFFT2 para poder obtener el patrón de franjas que corresponde a esta transformada de Fourier. Como son dos deltas de Dirac horizontales, entonces el patrón de franjas debe ser vertical, como mostré en el tutorial anterior o tras anterior, no, el anterior en realidad. Entonces nos debe salir la transformada de Fourier inversa de esto, debe ser un patrón de franjas vertical. Entonces vamos a calcularlo. El patrón de franjas lo voy a llamar simplemente tsimage. Rectifico de nuevo pues la convención que estoy usando: mayúsculas para transformadas de Fourier y minúsculas para funciones al dominio del espacio, es decir, para la imagen propiamente dicha. Entonces decimos que tsimage, la transformada de Fourier inversa, se calcula simplemente como FFT shift de y entonces de la transformada de Fourier inversa y FFT2 de la función a la que queremos calcular la transformada inversa, que se llama test image en mayúsculas. Entonces, en principio, en esta variable, en tsimage minúsculas, va a quedar nos va a resultar como resultado, valga la redundancia, el patrón de franjas. Entonces, a ver, pongámosle acá que en la primera figura, minúsculas, que en la primera figura nos muestre la imagen del patrón de la transformada de Fourier que estamos calculando, y que en una figura 2 nos muestre cuál es nos muestre la imagen, ¿no?, el patrón de franjas. Vamos a ver qué va a ocurrir.
estoy forzando el error, ¿no? Entonces mucho cuidado. Test image. Veamos cómo resulta el patrón de franjas así. Si le damos ejecutar, efectivamente salió un error. A eso era lo que quería llegar. Por una parte, a ver, vamos a analizar el error. Es el error que siempre me sale, más o menos. Ya quien me ha seguido en varios tutoriales se debe dar cuenta de que pues, siempre son los mismos errores, ¿no? Primero, el error dice de que la imagen, dice que, bueno, hay un problema con el tipo de imagen, dice que debe ser numérico o lógico, pero pues esto está arrojando, lo más seguro, mira, aquí lo podemos ver, test image, está arrojando una matriz compleja. Y pues nuevamente, MATLAB no sabe cómo graficar funciones complejas. Eso es un primer error. Entonces vamos a solucionarlo simplemente viendo una parte de esta matriz compleja. Voy a hacerlo con, digamos, con las tres posibilidades que tenemos de momento a la mano. Entonces calculémosle la parte real, digámosle al MATLAB que nos visualice solamente la parte real de la imagen que se calculó por transformada de Fourier inversa, a ver qué resulta. Y entonces acá tenemos, esto es como nuestro, el cálculo, ¿no? Pero pues no, como que no se ve muy bien, ¿no? A mí no me gusta porque, bueno, primero se ve como muy grisado, bueno, lo de gris es por el color mar. Tiene unas franjas aquí, no sé, no me gusta como el todo. Ahí hay un detalle. Si uno, bueno, hay varias cosas. El test image está saliendo, o sea, la imagen que estamos calculando como transformada de Fourier inversa nos está resultando como una imagen compleja. Esto es debido a que en este cálculo, en el cálculo del IFFT2, recuerden que el IFFT pues contiene un término que es, el kernel de Fourier es un E a la, en inversa es E a la I 2pi F X y Y, ¿sí? Y entonces, claro, al multiplicar la integral por ese kernel de Fourier, esto hace de que la variable test image pues sea una variable de tipo complejo. Sin embargo, tenemos un error, y un error que es crítico, ¿no? que es de mucho cuidado, y es de que si uno hace cálculos de Fourier bien hechos, lo que debe resultar de este cálculo de la transformada de Fourier inversa debe ser una imagen que es real, pero no nos está saliendo real. Entonces eso es, ahí es como el tip, ¿no? O sea, si hacemos el cálculo de transformadas de Fourier inversa y el resultado nos da una imagen compleja, entonces es porque algo no estamos haciendo bien. En este caso, lo que no estamos haciendo bien es la ubicación de los píxeles que corresponden a las deltas de Dirac. Resulta que si la imagen es de 256 píxeles, uno esperaría de que el centro de la imagen pues sea 128, porque 128 es la mitad de 256. Sin embargo, en MATLAB no, el centro no es exactamente 128. Y no es 128 por la forma como cuenta como cuentan los índices el MATLAB. Entonces, como cuentan los índices el MATLAB, resulta que como el conteo en MATLAB no empieza desde 0, sino que empieza desde 1, es decir, si uno tiene una matriz de, por ejemplo, 10 elementos, el primer elemento no es el elemento que está en la posición 0, sino el que está en la posición 1, entonces eso hace de que el centro de la imagen en realidad, o sea, el centro de cualquier arreglo en general en MATLAB, no esté exactamente en la mitad, sino que esté en el elemento siguiente. Es decir, o sea, siempre tiene un error de 1. Es decir, que para una imagen de 256 píxeles, el centro de la imagen no es 128, en realidad es 128 más 1, sería 129. Noten que si hacemos esta corrección de correr un solo píxel la imagen y hacemos de nuevo el cálculo, ahora sí nos salió súper bien. Fíjense que, bueno, por una parte el patrón de franjas mejoró y mejoró muchísimo. Ya solamente aparecen franjas verticales como debería ser.
Por otra parte, la matriz de la transformada de Fourier inversa ya no es imaginaria, sino que es real. Eso solamente corriendo, ubicando los puntos donde en realidad, donde deben ir, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? A que si el cálculo de transformadas de Fourier es muy delicado. Bueno, en particular el cálculo de transformadas de Fourier inversa. Si uno le hace algo a la transformada de Fourier, debe tener la precaución de que lo que haga en algún píxel, lo que sea, tiene que hacerlo también en el píxel que es complementario. Es decir, la imagen siempre, las transformadas de Fourier siempre deben ser simétricas. Si una transformada de Fourier no es perfectamente simétrica, entonces sobrevive en términos imaginarios y hace que el resultado no sea pues exactamente como estamos esperando. Entonces, bueno, eso es por esa parte. A ver, aumentémosle acá algo, si lo llevamos, digamos, a 100, entonces ya ahorita los píxeles van a estar más separados. Y entonces esta es una imagen de más frecuencia, como deberíamos esperar. Ahorita pongamos los píxeles más juntitos, solamente así. Y ahí tenemos, digamos, nuestro patrón de franjas. Y bueno, no, pues eso es lo que quería mostrar. Espero que para aquellos que hacen cálculos de transformadas de Fourier, pues esto ayude. Entonces, nuevamente, quiero que quede en la retina. Al calcular la transformada de Fourier inversa, al usar IFFT2, si los cálculos están bien hechos, el resultado debe ser una imagen real, como estamos viendo acá. Y bueno, esto me sirve de entrada para invitarlos al siguiente tutorial, que es sobre filtrado digital de imágenes, donde ahí vamos a usar esto con fuerza. Bueno, a todos muchas gracias y Arely, un abrazo.